Bienvenidos a todos en esta exposición de la nomenclatura inorgánica. Hoy hablaremos en la sección de sales en el curso de química. En esta exposición podremos ver el concepto y algunos ejercicios de sales. Sales. ¿Qué son las sales? Si alguien nos pregunta o nos menciona esta palabra, lo primero que se nos viene a la cabeza es la sal de cocina. Ya saben, con lo que nuestra mamá cocina todos los días, lo que le da el gusto y el sabor a nuestra comida. Pero también debemos saber de que la sal de cocina no es lo único a lo que se le puede denominar sal. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de sustancias a las que también se les puede denominar sal. Y es por eso que hoy aprenderemos cómo es que se crean estas sustancias y cuáles son, cómo es que podemos resolver este tipo de problemas. Primero empezaremos por el concepto, sales. Las sales son compuestos iónicos. ¿Qué es iónicos? Cuando nos dice compuestos iónicos, es decir, que están formados por un catión y por un anión. El catión es cuando un átomo pierde electrones y este se lo denomina con una carga positiva, mientras que el anión es cuando un átomo gana electrones. A este se le denomina con una carga negativa. Sabiendo esto, debemos tener en cuenta que las sales abundan en nuestra Tierra. Un ejemplo claro son en los océanos. Si usted habrá ido a una playa y por casualidad habrá probado el mar, habrá notado de que el mar es salado, por lo cual es abundante en nuestra Tierra. Por lo general se disuelven en agua. ¿Cómo se obtienen las sales? Las sales se obtienen por la neutralización. La neutralización es una reacción entre un ácido y una base. El ácido es cuando en sustancias estos se disuelven en agua y liberan iones de hidrógenos con carga positiva, mientras que las bases pueden captar estos iones de hidrógeno y, o sea, en la solución, estos liberan iones negativos llamados hidróxidos. Es donde se forma el agua y una sal. Un ejemplo es el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Tenemos un ácido y una base. Estos dan como resultado la sal de cocina y el H2O. Esto se resuelve cuando el sodio desplaza el OH quedándose con el cloro, un metal y un no metal. Y es acá donde el H y el OH se forma un H2O, es decir, el agua. Como los metales son más débiles que los no metales y sabemos que estos son compuestos de un catión y un anión, el catión es cuando pierde electrones, entonces se forma en la parte del sodio. Y los aniones son cuando ganan electrones y se denomina con carga negativa. Por eso debemos saber que los cationes siempre van al principio y los aniones al final. En la nomenclatura de sales, la dividimos en dos. En la olidea es cuando estos no presentan oxígeno y en las oxidales cuando presentan oxígeno. Acá podemos ver el orden en el que se lee. Primero va el nombre del anión, que sabemos que este va al final. Luego más el uro. Los metales siempre llevarán un uro, o sea, cambiando el final de la palabra. Más D y más nombre del catión, o sea, del inicio. Empezamos con el final y terminamos con el inicio. Acá tenemos algunos ejemplos, como tenemos cloro. Sabemos que es un anión, porque tiene carga negativa. Entonces, reemplazamos con la palabra uro. Sería cloruro de sodio, porque el Na es el sodio. Acá tenemos otro. Acá es el azufre. No vamos a decir azufruro. Este es una excepción. Acá se le dice sulfuro, pero igualmente se utiliza la palabra uro. Sulfuro de calcio. Acá tenemos ese también es otro caso especial. Este elemento es un cianuro, entonces lo ponemos cianuro de, la K es potasio, cianuro de potasio.
Ahora cuando presentan oxígenos, que son las oxisales. El orden de esto es el nombre del anión primero. Siempre vamos a leerlo desde el anión hasta el catión. Desde el final hasta el inicio, más el prefijos. Ahí tenemos los prefijos en la parte de abajo y más el nombre del catión. Esto es parecido a la nomenclatura del ácido, pero cambiamos la palabra de oso por hito y la palabra de ico por ato. Esto es cuando el número de oxidación, no, el número más bajo, por ejemplo, sería hipo y hito. El siguiente sería el hito, el siguiente sería el ato y el último es cuando tiene el más grado de oxidación mayor de 4. En los ejemplos podemos observar, eh, si vemos en la tabla periódica, sabemos que el número de oxidación del sodio siempre va a ser 1 y del oxígeno va a ser -2, excepto cuando está con el flúor, que ahí sería +2, pero como no hay, ponemos -2. Cuando ya hallamos el número de oxidación de los extremos, ahora tenemos que hallar el del medio. Acá sería el del cloro. Debemos tener en cuenta que el número de oxidación del cloro debe hacer que las cargas se nivelen, o sea, que estén parejos. Uno no tiene que estar más o menos que de número. El primer ejemplo sería, si tenemos en el sodio una positiva y en el oxígeno una negativa, en el cloro tiene que haber un número en el que los iguales, que sería el +1, donde habría 2 positivas y 2 negativas. Ahora, en el segundo tenemos una positiva y -2 negativas. Y con lo de abajo, que es 2, sería 2 por 2, sería -4. Entonces debe haber algo en el que los niveles. Sería 1 más 3, que sería 4 positivas más 4 negativas. En el otro es lo mismo. Sería 3 por -2 sería -6. Debe haber algo que lo iguale. Entonces lo sumamos con +5. Sería +5 más 1 sería +6. +6 con -6. El otro es igual. 4 por -2 es 8. Algo que lo iguale sería +1 y +7. Y quedaría 8 positivas y 8 negativas. Ahora le tenemos que dar el nombre. En el primer ejemplo vemos que el cloro entre los demás es el número más bajo, por lo cual utilizamos la tabla. Como es el más bajo, tenemos que utilizar hipo y hito, donde sería hipo, y sabemos que el cloro, hipoclor, hito. En el otro era cloruro, pero ahora lo cambiamos por hito, hipoclorito de sodio, porque sabemos que termina en el inicio. Igual con el otro, pero como este tiene un grado de oxidación más que el primero, sería con el hito, sería clorito de sodio. Con el otro vemos que también es un grado de oxidación más, por lo cual sería ato, clorato de sodio. Y con el último, que es mayor que los demás, utilizamos per y ato, donde sería perclorato de sodio. Y así es como se les denomina a la urea y a los oxidales. Estos se dividen en 5, que es por su constitución. Acá podemos ver las sales neutras. Estas sales neutras es cuando los hidrógenos se pueden reemplazar. Aquí podemos ver un ejemplo, donde está el calcio, el hidrógeno, el sulfato. Y podemos ver, bueno, si vamos a la tabla periódica y vemos el número de oxidación, sabemos que el calcio, su carga de oxidación es +2. Del hidrógeno es +1. Pero acá hay 2 hidrógenos, por lo cual se convertiría en +2. Es donde, como el calcio tiene +2 y el hidrógeno también +2, y sabemos que las sales neutras es cuando se reemplazan, es cuando el calcio toma el lugar del hidrógeno.
como tienen la misma carga, el hidrógeno se va y el calcio toma su lugar. Ahí es cuando se forma el sulfato de calcio, que está el calcio, el sulfato, y con lo que sobra, bueno, con lo que le queda, forma agua. Ahí vemos un claro ejemplo de neutralización. En las sales ácidas son cuando hay algunos hidrógenos que no se pueden sustituir. ¿Por qué? Porque quedan libres. Acá tenemos un ejemplo que es el hidróxido de litio, más el hidrógeno y más el sulfato. El ejemplo es cuando el litio vemos que tiene una carga de oxidación +1 y el hidrógeno también. Pero si nos damos cuenta que el hidrógeno hay dos hidrógenos, por lo cual el litio solo puede sustituir a uno, no puede sustituir a las dos. Y es aquí donde se va a su lugar sustituyendo al hidrógeno, pero como queda un hidrógeno, se pone el hidrógeno más el sulfato. Y aquí es donde podemos decir sulfato ácido de litio, o es una sal ácida, o bisulfato de litio. Es aquí de donde sale el bicarbonato. Esto es una sal ácida. Las sales básicas. Reemplazar un hidróxido por un no metal. Es como sustituirlo. Acá tenemos un ejemplo. Ahí tenemos el calcio, el hidróxido y el nitrato y el hidrógeno. Las sales básicas, como vemos, tenemos el hidróxido, que es una carga de -1, por lo cual serían dos cargas de -2. Entonces, el nitrato tiene una carga de -1, si vemos en la tabla periódica. Si tenemos 2 y 1, el nitrato solo puede sustituir a 1, por lo cual queda un hidróxido. Es aquí donde se forma el nitrato básico de calcio. El calcio, y como solo sustituimos uno, queda un hidróxido y el nitrato. Luego de esto vienen las sales dobles, que es cuando sustituyen al ion hidrógeno por más de un catión. Esto también nos dice de que el ácido reacciona con dos hidróxidos de diferente metal. Tenemos un ejemplo, que es el ácido sulfuroso, más el hidróxido de litio y más el hidróxido de potasio. Es aquí donde reemplazamos. Sabemos que el hidrógeno es 1, pero hay 2 hidrógenos, por lo cual se convertiría en +2. Sabemos que el litio y el potasio tienen una carga de oxidación +1. Y con eso nos damos cuenta de que puede reemplazar al hidrógeno. Es aquí donde se forman las sales dobles, donde la K, el potasio y el litio forman dos sales dobles, donde se le denominaría sulfito de litio y potasio. En las sales hidratadas es cuando presentan moléculas de agua, cuando presentan agua. Y acá tenemos un ejemplo. El sulfito cúprico pentahidratado. Tenemos el calcio, el H2O, también tenemos es cobre, no calcio, cobre. Y el azufre y el oxígeno. Sabremos que el oxígeno tiene carga de +6. Entonces, le agregamos +2. Sería 8, donde le sacaríamos la mitad, y es aquí donde ponemos el oxígeno 4. En el cobre sabemos que tiene una carga de +2, ya que si leemos en el sulfito cúprico, tenemos la palabra ico, donde nos da la oxidación, el número de oxidación, que sería en la 2, por lo cual ponemos 2 en el cobre. Y dice pentahidratado. Penta significa 5 y agregaríamos el H2O. Y así serían todas las sales.
Gracias por su atención.